Mas el fruto del Espíritu es paciencia. Yahweh no tiene paciencia. Él es la paciencia. Dice el libro de Gálatas 5:22, los 9 frutos del Espíritu realmente es uno. El amor deriva a los otros 8, porque la esencia del amor está emulsificada en los 8 restantes. Gozo, paz, bondad, templanza, paciencia. Todo esto es una persona. Si yo quiero tener paciencia, lo que debo de tener es a Yahshua. Y al tener a Yahshua sometido a mí, mi yo a él, la paciencia y la humildad vienen y se desarrollan en mi vida. Yahweh tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro. Yahweh no está sujeto a tiempo y espacio. Yahweh está por encima del tiempo y por encima del espacio. Porque Yahweh, según Génesis 1, versículo 1, dice que Él creó el tiempo y el espacio. En el principio creó Yahweh. Yahweh usa el tiempo y el espacio para crear, pero Él no está sometido a tiempo ni espacio. Pero Yahweh es tan humilde que aunque no está sometido a tiempo y espacio, por amor a nosotros, las criaturas y todos sus hijos se han metido en un santuario celestial. Esto está mencionado en el Salmo 48. Yahweh está por encima del tiempo y el espacio, pero para hacerse inteligible a las criaturas, Él se mete en un lugar con espacio llamado santuario, que Él lo creó, y luego da espacio para que los ángeles, los malaj, que son miles de millones, pueblen ese santuario y se deleiten en su presencia. Para que podamos entender a Yahweh, Él nos tiene que hablar en su lenguaje. Esto es el arte de enseñar, hacerse entender o inteligible a los demás. Esto es la didáctica. Y para Yahweh, darse a entender, no puede hablar en su lenguaje, sino que tiene que hablar en el lenguaje nuestro para que podamos entenderlo. Por ejemplo, Yahshua se hizo humano y no fue para entendernos. Él nos entiende. Él se hizo humano para que nosotros entendamos que Él nos entiende como humano. Entonces, ¿por qué Yahweh habla de tiempo de Él? Esto es lo que me dice Romanos el capítulo 5 y el versículo 6, que dice, porque Yahshua aún cuando éramos débiles, realmente la versión mejorada dice, sin fuerzas, del griego, a su tiempo murió por los asebet, por los impíos, de asebía, de la impiedad, palabra del griego. ¿Qué significa esto? Si Yahweh sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Lo creó para mostrar en Adán que se puede vivir sin pecado. Si Adán hubiera triunfado en el Edén, Satanás hubiera sido destruido con sus demonios inmediatamente, porque en la tierra ya se había probado que un ser inferior a Lucifer fue fiel con las luces limitadas que tenía Lucifer multiplicadas. O sea, si Adán, un ser inferior a los ángeles, pudo vencer, entonces no se justifica que Lucifer se rebelara contra Yahweh en el cielo, cuando era el principio en sabiduría, el ángel más excelso y más capacitado. Entonces esto capacitaba a Yahweh para destruirlo. Con esto la aprobación de los ángeles fieles. Esto es teología sistemática, lo estoy tratando de explicarlo bien para hacerme entender. Entonces, ¿por qué Yahweh no destruye el pecado enseguida cuando estuvo en el cielo? Ya lo acabo de contestar, porque ¿qué hizo Yahweh? En los concilios celestiales hubo una reunión. Eso está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 13, está en Segunda de Crónicas. Hay diferentes textos en la Biblia que prueban que hubo una reunión en el cielo. Job capítulo 1 también nos habla de que hubo una reunión en el cielo. Pero antes de que el hombre fuera creado, hubo una reunión en el cielo para que por el hombre pecara, Yahshua vendría a sustituir, vendría a morir por el hombre para que ese hombre recuperara el planeta perdido en caso de que pecara o obedeciera a Satanás. Y cuando el hombre cae, Yahshua promete que volverá. En Génesis 3:15, la simiente prometida era Yahshua. Vinido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Yahweh envía a su hijo súbdito a la ley. ¿Qué tiempo? La venida de Mashiach había sido predicha en el Edén cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron la bienvenida a su primogénito, que fue Caín, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. ¿Y por qué tardó? Porque el universo estaba perplejo de la rebelión y no sabían por qué lo sacó del cielo y él tenía que probar por qué lo sacó. Los propósitos de Yahweh no conocen premura ni demora. En el mismo día señalado por la promesa divina salieron todos los ejércitos de Yahweh de la tierra de Egipto. Por estos símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí iba a abarcar 400 años. Y cuando se cumplieron esos 400 años, Yahweh envía a Moisés. Así fue determinado en el concilio celestial la hora cuando Yahshua tenía que venir, y cuando el gran reloj del tiempo profético marca aquella hora, Yahshua nace en Belén. ¿Cómo estaba el mundo cuando Yahshua nace en Belén? El mundo estaba maduro para la llegada del libertador.
Las naciones estaban unidas para un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. Así estaba el mundo, pero ¿cómo estaba el mal? En el mal, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Yahweh, habían llegado a ser habitación de demonio. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales de la complacencia, de la concupiscencia más baja. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los estaban poseyendo. Esto fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza divina! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. Con intenso interés, los continentes que no habían caído habían mirado para ver a Yahweh levantarse y barrer a todos los habitantes de la tierra. Y si Yahweh hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Yahweh en la humanidad, pero en el momento más oscuro del pecado fue que aparece Mashiach. Es el tiempo de Mashiach. Él dejó que el pecado fuera madurando y madurando, entonces la imagen de Yahweh ya estaba borrada prácticamente en todos los hombres. En ese momento, como dice el libro de Isaías el capítulo 60, levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Qué es la gloria de Yahweh? Mashiach, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti nacerá Yahweh y sobre ti será visto su gloria cuando desaparezca el yo, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Se está refiriendo al nacimiento de Yahshua y diciendo que fue en el momento más oscuro de la historia humana, cuando Satanás estaba dibujado en cada rostro, especialmente en su pueblo. Por eso fue tan fuerte la lucha que tuvo Yahshua, porque los mismos judíos estaban la mayoría endemoniados, comenzando con los dirigentes, con Anás, Caifás e Herodes, y los impíos como Pilato y otros tantos más. Así, en esa condición, cuando el pecado ya estaba maduro, es el tiempo cuando aparece Yahweh para explicar: vine a rescatar al hombre de su podrimiento, de su caída espiritual, y yo he llegado como la luz del mundo. Por eso Yahshua decía: yo soy la luz del mundo. Se estaba refiriendo a la luz del santuario celestial, a la luz del santuario terrenal que estaba en el lugar santísimo, y se está refiriendo a la luz de Isaías 60. En esa condición, el tiempo de Yahweh es ese: cuando Yahshua muere, todo el universo quedó aclarada a la mente de cada ángel y de cada criatura del universo. Cada persona fue inmediatamente, con la muerte de Mashiach, entendió por qué Yahshua no dejó a Lucifer en el cielo. Mire, esos puntos de drogas en las esquinas, venta de alcohol, la prostitución, todas esas cosas eran las que Satanás quería poner en el cielo. Pero como Yahweh previó todo esto, miró todo esto desde el principio, dijo: no, esto no lo vas a hacer en el cielo. Entonces, ¿qué hizo? Cuando la tercera parte del cielo de los ángeles cayeron, Yahweh crea este planeta, para que en este planeta nacieran las personas que van a ocupar el lugar vacío que dejaron los ángeles. Somos la oveja perdida que Yahshua vino a salvar. Y ahora, cuando Yahshua muere, un ángel quiere ver a Lucifer en el cielo que nos representaba. Lo representaba durante 4000 años en el cielo, según Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Él subía al cielo cuando había concilio, porque era el representante del planeta de pecado, y tenía que haber sido Adán. Se convencieron todos los ángeles que lo que había Yahshua hecho con Satanás, la expulsión, estaba bien, pero Yahweh dejó que el pecado madurara para que él viniera y muriera por cada uno de nosotros. Y ahora ninguna condenación hay, son los que están en Mashiach. Estos son los tiempos de Yahweh, no mis tiempos. Yo tengo que someterme a los tiempos de él. Encomienda a Yahweh tu camino, espera en él y él va a hacer. Hermano, tenemos que esperar en Yahweh, en el tiempo de él. Cuando esperamos en el tiempo de él, todo nos va a ir bien, aunque en el momento no entendemos, no comprendemos, pero los tiempos de Yahweh son perfectos. Él no conoce premura ni demora. No hay nada que no conozca, que ya haya tomado anticipadamente las cosas para realizar. Como Yahshua ya sabía todas las cosas, nos garantizó vida eterna en los cielos. Por eso Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Yahshua el Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
conforme al Ruach. Hermano, usted encuentra que el tiempo ha durado mucho para que Yahshua regrese. Imagínate si llega hoy. Tú y yo posiblemente seríamos destruidos, pero el tiempo de Yahweh es perfecto para perfeccionarlos en el crisol nuestros caracteres debilitados por el pecado. Someteos pues a Yahweh, resisted al diablo, dice Santiago 4, y de vosotros huirá. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom. Recuerde la suscripción a este canal de YouTube, dele clic a la campanita, que Yahweh te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.